De alabanza, Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Diga gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia, por favor. Ahí en el libro de Génesis. Gracias a Dios por esta alabanza. Que se le permite a la familia Reyes Soto ministrar al Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, de parte de Dios para todas las familias, el poder servir. Sí, bendito sea el Señor. En esta congregación nadie puede decir, no nos dejan pasar. Todas las familias tenemos esa hermosa oportunidad. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo 32. Y vamos a ver el verso 24, 25 y 26, aunque el tema está centrado en el versículo 24, pero darle un poquitito de contexto para que sepamos. Este tema se llama lo que Peniel fue para Jacob y lo que es para nosotros. Amén. Lo que Peniel fue para Jacob y lo que es para nosotros. Dice el capítulo 32, verso 24 al verso 26. Todos juntos lo leemos en esta hermosa noche. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hermosa noche te pido, en esta hermosa hora te ruego humildemente que tu presencia maravillosa, tu poder sin igual, esa gracia, Señor, que fue derramada en tus labios, sea derramado, Señor, sobre esta miseria que está delante de ti, sea tu palabra, sea tu voz, sea tu Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo, en tu nombre precioso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor. Tome su asiento, por favor. Las experiencias, hermanos, las experiencias que nosotros podemos tener en Dios. Bueno, para empezar, ¿cuántos han tenido experiencias con Dios? Gloria a Dios. Aleluya. A veces cantamos esa alabanza. Yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. ¿Sí la han cantado? Las experiencias entonces, hermanos, a veces en la familia, los que ya tenemos hijos mayores, pues siempre estamos recordando la infancia, ¿no es así, hermanos? Amén. Hermano Leonardo, ¿se acuerda cuando hermano Cristian era un bebé? ¿Cómo lo disfrutaba? ¿Lo recuerda constantemente? ¿Verdad? Sí, pero sí vienen a la mente esos pensamientos y lo agradable que es o que era, pero esos pensamientos siempre nos van a acompañar, pero esos pensamientos al día de hoy nos sirven solo para traernos un bonito recuerdo. Pero al voltear a ver a su hijo, el hermano, ¿cómo lo ve? Ya
dicen en mi pueblo, ya bien sazonzote, ¿verdad? Ya grande, ya no es lo mismo, aunque hay cariño, aunque hay afecto. Pero las experiencias, hermanos, que nosotros vamos teniendo con Dios no siempre van a ser solo un recuerdo, sino que son, hermanos, necesidad en nuestra vida. Amén. Amén. Esa experiencia siempre debe de ser una necesidad. Esa experiencia, entonces, por eso dice, lo que Peniel fue para Jacob. Tomando en cuenta que la palabra Peniel, ¿sabe qué quiere decir la palabra Peniel? ¿No? La palabra Peniel quiere decir el rostro de Dios. Amén. Eso quiere decir la palabra Peniel. Hay templos, pasado yo por la colonia de este lado del mar, y hay 2 templos de la ICR ahí, y uno de esos templos se llama Peniel. Recordando esto, hermanos, nosotros debemos saber que el ver el rostro de Dios, y hasta ahorita muchos se dieron cuenta que el canto dice Jacob luchó con un ángel. ¿Y luchó con un ángel, hermano? No, pero como dice ahí el verso 24, 25, 26, luchó con un varón, hermanos. Fue una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, a veces hay en nuestras vidas una necesidad. Cada necesidad nos debe de llevar a una experiencia con Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo, hermano. Cada necesidad, porque nosotros tenemos necesidades, hermano, cada uno tiene una necesidad diferente. Pero nosotros debemos de buscar, esa es la búsqueda del rostro de Dios, en cada necesidad. No cuando no tengo necesidad. Normalmente pues siempre vamos a tener necesidad de algo. Por ejemplo, mis hermanos adolescentes. Hermano Elías, ¿tú sabes qué quiere decir la palabra adolescente? ¿No? Acuérdense que a veces el participio del verbo ser es ente. Siempre va a ser así. El que preside, presidente. ¿Sí, hermanos? El participio activo del verbo ser siempre va a ser ente. El que adolece, se lo estoy diciendo, pues adolescente. Entonces, el que adolece, ¿qué es adolecer? A ver, hermanos. Carecer, ¿qué más? Necesitar, no tener. Entonces, los adolescentes, ¿sí has escuchado esa palabra, hermano Dante? Adolescentes, les dicen. Los adolescentes están en una etapa de carencias muy grandes. La primer carencia es su identidad. A veces no se identifican con su familia y dicen, todos los adolescentes así son, no crean que nada más 1, 2, todos pasamos por esa etapa. Yo creo que yo soy adoptado, ¿no? Porque a mis hermanos los quieren más que a mí, y yo creo que yo soy adoptado. Y como yo soy adoptado, a mí no me compran, a mí no me dan. ¿Sí, hermanos? Los que pasamos por la adolescencia, ¿no, hermano? ¿Verdad que sí? Llegamos hasta a pensar, a lo mejor yo no soy hijo de mis papás. Esa es la adolescencia. Todo les duele, todo les molesta, todo les estorba, todo les irrita, todo les fastidia, todo les harta. Adolecen de muchas cosas, son impulsivos, son coléricos, son viscerales, los adolescentes son una maravilla. Pero así está la vida del cristiano, hermano. Por eso vamos a ver lo que Peniel fue para Jacob y es para nosotros. Jacob estaba en una grande lucha, Jacob estaba en una grande dificultad, Jacob estaba en una grande angustia y una grande necesidad, y se le aparece aquel varón y él se da cuenta que es el mismo Señor.
empieza a decir, bendíceme. Y aquel varón le dice, ¿por qué quieres que me bendiga? ¿Cómo te llamas? Jacob también le pregunta por su nombre y le dice, ¿cómo te llamas? Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable, mi nombre es poderoso. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Jacob. Ahora ya no va a ser más tu nombre Jacob. Esa lucha, hermanos, a veces no entendemos. En el cambio del nombre de Jacob estaba su bendición y él no lo entendía. Pero vamos a ver, hermanos, en el verso 24, si la palabra Peniel quiere decir el rostro de Dios, en el verso 24 vemos el poder de Dios, poder con Dios y con el hombre. Poder con Dios. Amén, hermano. Poder con Dios y con el hombre. Lee el verso 24, lo vamos a leer 2 veces. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Escuche esto, hermano. Poder con Dios y con el hombre. Es una confrontación en la cual nosotros a veces, nuestra carne, nuestra humanidad, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra mente, quiere combatir también contra Dios. En el momento en que el hombre pecó, adquirió la naturaleza pecaminosa, o sea, a partir de Caín, el hombre obtiene una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa siempre se va a revelar. Amén. En Set empieza la descendencia de los hijos de Dios, en Set, pero en Caín la descendencia pecaminosa. Pero hay algo bien importante en el mismo verso 24 que vamos a leer. Amén. El lugar, hermanos, de la soledad. Entonces Jacob se quedó solo. Amén. No hay ahí ningún familiar, no hay ahí ningún poder, no hay ahí ninguna valía que diga él, yo puedo por esto, yo puedo por aquello. No es así, hermanos. Jacob se quedó solo. Para poder ver el rostro de Dios, Jacob necesitaba estar solo. Para poder comprender entonces el valor que tenía y aparte de eso, el plan que Dios tenía para su vida, tenía que estar solo. A veces si a nosotros se nos pide estar solos con Dios y no queremos, entonces Dios obra para que estemos solos, para que nadie te ayude, para que nadie te sustente, para que nadie, la sierva de Dios, mi hermana Sephorita siempre nos decía, porque había momentos en los que ella sola tenía que luchar, ¿verdad, hermana Lucía? Sola, y decía, pues, y ella gritaba, hablaba fuerte, decía, alguien ayúdeme. Y aunque estábamos todos ahí, ella tenía que estar en una soledad. Mi hermano ahorita tuvo una experiencia aquí, él mismo lo dijo, ¿verdad? No sé. Gloria a Dios. ¿Cómo dijo mi hermano? No sé qué es lo que está pasando, no puedo explicar lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo? Simplemente es que empezamos a pisar Tierra Santa, estando aquí. Y no, aunque veamos a los hermanos, es una cosa incomprensible, porque usted puede ver rostros, por ejemplo, Ricardo se la pasa risa y risa, y está haciendo caras, quién sabe, algún demonio lo atormenta, hermano Ricardo, clama el poder de la sangre de Cristo. Otros hermanos simplemente están indiferentes, otros pues dicen, pues yo nomás vengo a ver qué van a decir, porque a lo mejor y puedo saber algo, no lo sé, pero usted se da cuenta aquí, hermano, cada rostro tiene una expresión diferente. No es lo mismo estar allá que acá. Ah, no, jamás,
Jamás, eso ya se los expliqué muchas veces. Eso, el pueblo conocía a Dios, pero no tenía una relación con Dios. El pueblo solamente veía cómo pasaba Moisés y entraba al tabernáculo de reunión y Dios hablaba con Moisés, pero el pueblo... Entonces, el que está aquí, hermano, siempre va a estar en el lugar de Cristo. Siempre, hermano. Ahora, el cuidado de cada uno de nosotros para estar en lugar de... Tenemos que tener ese cuidado. Amén. El lugar de la soledad, entonces, no siempre es, léalo por favor, no siempre es el hecho de tener temor, sino de saber que Dios siempre va a estar con nosotros. El lugar de la soledad. Lo que fue Peniel para Jacob fue el lugar de la soledad. ¿Qué es para nosotros, hermanos, entonces? Los que están trabajando en el ministerio, los que están llevando a cabo un proyecto, los que están llevando a cabo o quieren realizar un trabajo en la obra de Dios, va a llegar el momento en el que van a tener que estar en el lugar de la soledad. En esa oscuridad a veces, o en ese desierto. De hecho, la iglesia de Cristo se encuentra con el amado, no en la casa de la novia, no en la casa del novio, sino en un lugar intermedio que es el desierto. Ese ejemplo lo vemos cuando Eliezer, criado de Abraham, trae a Rebeca para que se case con Isaac. Isaac no estaba en su casa y Rebeca tampoco estaba en su casa. Rebeca venía de Harán y Isaac había salido de su casa porque había muerto su madre y había estado en el luto de 40 días y había estado fuera, y se encuentran en un lugar intermedio, en un lugar de soledad. Tenemos nosotros que comprender. Lee el verso 24, por favor. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La lucha, hermanos, mire, aquí es una presencia divina. Es una presencia divina. Y mi hermano Marcos, al estar aquí, ¿se puede contener la presencia divina, hermano? No se puede contener. Son dos cosas. Cuando hay pecado, mucha gente siente un temor terrible y quiere salir huyendo cuando hay pecado. Y cuando uno viene en ese temor reverente, también es incontenible la presencia de Dios. Y para nosotros es esa lucha. Si alcanzáramos a comprender, porque estamos en la presencia de Dios. Amén. Estamos en la presencia de Dios. Si alcanzáramos a comprender como Jacob que en ese momento hay una lucha por contener la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque está siendo real. No es un emocionalismo, porque usted identifica lo que es un emocionalismo y lo que es realmente algo que está fuera de su alcance, una presencia de parte de Dios. Esa presencia, hermanos, sobrenatural, no tiene nada que ver con la espiritualidad. Muchos piensan, es porque soy espiritual. No, nada que ver. Eso es una cosa muy diferente, muy totalmente diferente. Hay hermanos que al pasar aquí reciben el bautismo del Espíritu Santo. En esa constante lucha, si lo han estado pidiendo. Ahora, el lugar de soledad para Jacob fue un lugar de soledad. Para nosotros debe de ser un lugar de soledad. Y lo vamos a sentir, hermano. Nadie me ayuda, nadie me ve. Tengo este grande problema y nadie está conmigo. Pero viene la presencia divina. Y lo que hace Jacob es aferrarse a ese varón y le dice, no te voy a dejar ir. Luchó con él toda la noche. Por lo menos se entiende que Jacob empezó su lucha a partir de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, en una lucha constante. Y lo puedo decir, hermanos, porque mire,
A veces las luchas espirituales con el maligno son de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, pero la presencia de Dios es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Los que lo hemos vivido podemos decirlo con certeza, con claridad, porque es esa lucha, esa entrega. Las luchas espirituales que el maligno a veces presenta son de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana es la presencia maravillosa de la madre. Y es ahí donde podemos aferrarnos. Si no lo ha hecho, ¿cómo lo podemos hacer? Porque es un lugar de soledad. Hay momentos en los que nosotros lo tenemos que buscar. Si todos duermen, usted levántese a las 3 de la mañana. Ese es el lugar de la soledad. Si usted está cantando, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo, entonces levántese a las 3 de la mañana y vaya al centro de su casa, en su sala donde no hay nadie, o un lugar especial. O si no hay un lugar especial, súbase a la azotea y usted levante sus manos y en esa soledad empieza a buscar la presencia de Dios. Hermano, ahí va a encontrar muchas respuestas. Ahí va a encontrar muchas respuestas. A ver, lo voy a decir más fuerte. Ahí va a encontrar muchas respuestas. ¡Ah! Amén, amén, amén. Ahí va a encontrar muchas respuestas. 3 de la mañana. ¿Estamos buscando respuestas? ¿O no estamos buscando respuestas? Todos estamos buscando respuestas. Venimos al culto y Dios nos habla, pero nos dice lo que tenemos que hacer y entonces decimos no. Si vienes por una respuesta, el Señor te está diciendo a las 3 de la mañana te espero, en soledad. Lo que fue para Jacob Peniel, o sea, ver el rostro de Dios. ¿Quieres ver el rostro de Dios? Hermano, va a haber quien te va a decir, eso ya no es cierto, ya no, el Señor Jesús ya no aparece, eso ya no, tenemos un Dios vivo, o sea, no está sujeto a nada ni a nadie. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con el quien Él quiere. Y si hay una disposición, yo no sé cuántos días, pero lo tenemos que hacer. Yo no sé cuántos días, pero lo tenemos que hacer. Hay testimonios y del mismo movimiento cristiano interdenominacional en la historia de la iglesia. Hablan del siervo de Dios, el hermano Josué. Así como allá en San Pablo que están los cerros, hermano. Cuando el siervo de Dios fue lleno del Espíritu Santo, él subía a los cerros, dice que como si fuera plano, subía y bajaba los cerros con una velocidad increíble. Esa era una manifestación del Espíritu a su vida. Amén. No es que estuviera loco, no, esa fue una manifestación. Las manifestaciones del Espíritu, hermanos, a veces por la cuestión física no las entendemos. Pero mi hermano terminó su oración diciendo, por algo tú me permitiste, porque hay algo, hay un propósito. No lo sabemos, hermano. Se necesitan instrumentos útiles, pero primero tienen que pasar por el proceso de la soledad. Si no ha pasado el proceso de la soledad, hermano, tiene que ser lo que fue para Jacob Peniel, tiene que ser para cada cristiano. Para cada uno, hermano, en particular. No en el mismo momento, porque unos van adelante, otros van atrás, otros ya de plano dijeron, yo ya no avanzo. Todos vamos. Y cada uno, hermanos, tenemos una oportunidad de que lo que para Jacob fue Peniel, sea para nosotros. En lugar de soledad. Si no le queda claro, vuélvalo a leer. Se quedó Jacob solo. Por naturaleza
naturaleza como seres humanos somos seres sociables. Por naturaleza, hermanos, necesitamos tener contacto con personas, con familiares, con conocidos, con algunas personas que son de nuestro interés, por naturaleza. Pero en la vida espiritual, el proceso, y yo no sé cuánto tiempo vaya a durar, yo no lo sé. Él fue una noche, toda una noche. Yo a veces puedo decir, en algunas aflicciones o en algunas pruebas, ayer o no sé qué día les daba mi experiencia de que yo pasé por una tormenta con mi padre caminando y yo sentí que había sido una eternidad. Hoy que veo las tormentas sé que no pueden durar más de 40 minutos, una hora, pero para mí fue una eternidad estar en medio de esa tormenta con el aire golpeándonos y las aguas torrenciales cayendo sobre nosotros y caminando entre milpas y el lodo hasta las rodillas y avanzando y no se puede. Esas son pruebas a veces físicas, pero las pruebas espirituales, hermano, a veces en nuestros sueños empezamos a querer luchar, ¿no, hermano? Queremos caminar y no podemos. Y queremos abrir nuestros brazos y no sé cuándo les ha pasado eso. Y queremos clamar y no podemos. La neurociencia, porque hoy ya la neurociencia ya está saturado de conocimiento y mucha gente como que encuentra reposo en ese, con razón, entonces no es una lucha espiritual. Pero se los voy a decir, porque la neurociencia ha descubierto que cuando nosotros estamos dormidos, nuestro cerebro automáticamente desconecta todo nuestro sistema nervioso para tener movimiento. Por eso es que cuando soñamos que queremos correr no podemos, porque en realidad nuestros pies no se pueden mover, porque nuestro cerebro ya desconectó la función de movimiento para nuestros pies, o sea, todo nuestro ser, hasta para el habla, está desconectado por parte de nuestro propio cerebro. Por eso estamos dormidos. Pero la experiencia es real, hermano. Porque sí, nuestro propio cerebro registra que hay cosas que nosotros no alcanzamos a veces a entender. Pero tenemos que estar en esa soledad y clamar a Dios con todo nuestro corazón. Diga gloria a Dios. Entonces, poder de Dios, poder con Dios y poder con el hombre. Hechos 1:8 nos da la máxima expresión: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es esa lucha entonces, hermanos, de ver el rostro de Dios. Recibiréis poder, pero se necesita entonces poder con Dios, poder con el hombre. Es una lucha. A veces nosotros vemos y vemos que no se van a lograr muchas cosas. A veces percibimos que muchas cosas no se van a lograr. Y en efecto, si nosotros no luchamos y no clamamos, pues no se van a lograr. Pero si Dios ha prometido algo, Él es fiel. Aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Diga gloria a Dios. En el verso 25, hermanos, aquí es una cosa muy importante, porque dentro de esa lucha hay una sujeción. ¿Qué es sujeción? Quedar sujeto, quedar bien firme sin poderse mover. A veces, cuando jóvenes, bueno, no sé hoy, pero está uno distraído y llega alguien por atrás y te agarra así con casi con las manos así y te abraza, ¿no? ¿Sí le pasó alguna vez? ¿Se puede uno mover? Pues no, suéltame, déjame. No, pues no. Ya te tienen bien sujetado.
¿Sí me explico? Ahora, en el verso 25 es el lugar de sujeción. Lo que Peniel para Jacob fue el lugar donde tuvo que ser sujetado, el lugar donde tuvo que ser totalmente adherido. Amén, hermanos. A veces nosotros todavía nuestra mentecita, todavía nuestros pensamientos son, yo creo que Dios no se enoja. Tenemos que estar en el lugar de la sujeción. Lee el verso 25, por favor. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Fíjese cuánta es la rebeldía. A veces podemos decir, ¿era malo que Jacob pidiera una bendición? Hermanos, ¿era malo que Jacob pidiera una bendición? No. Pero no estaba pidiendo la bendición conforme a la voluntad del Señor. Estaba pidiendo una bendición conforme a sus pensamientos, conforme a sus ideas, conforme a sus criterios, conforme a lo que pensaba que necesitaban para más adelante. Cuando aquel varón vio que no podía con él, físicamente lo descoyuntó. ¿Qué quiere decir? Yo me imagino que le ha de haber puesto un rodillazo por aquí, mínimo un rodillazo, porque para que se descoyuntara esta parte y todo este tendón quedara inhabilitado. Descoyuntar quiere decir, bueno, ahora mi hermano Moisés se descoyuntó hace como 20 días, ¿no, hermano Moisés? ¿Qué se siente estar descoyuntado, hermano Moisés? Un dolor muy fuerte, un dolor muy intenso. Se zafa la coyuntura de los dos huesos y el tendón se hace así como bolas y se hacen unos pelotones, así como si le hubieran metido papel o no sé. Entonces, hermanos, si estás en el lugar de soledad, pero te sigues rebelando, porque siempre, eso lo vemos con Abraham. Abraham empezó a dialogar con Dios, aunque muy respetuosamente le dice, ¿a poco vas a destruir la ciudad si hay 50 justos? Dios, porque lo consideraba su amigo, le dice, no voy a destruir la ciudad si hay 50 justos. Perdón, mi Señor, ya empecé a hablar y bueno, ya vi que sí me respondes. A lo mejor hay 40. Por amor a los 40. Bueno, se redujo hasta 5. Si hay 10, por amor a los 10. Señor, última ya. Si hubiere 5 justos en la ciudad, por amor a esos 5, no voy a destruir la ciudad. Solamente era Lot, su esposa y sus 2 hijas. Ni siquiera llegaban a los 5. Por amor a esos 5, no voy a destruir la ciudad. Entonces a veces empezamos a necear con Dios al grado de que en esa sujeción, hermanos, lo mínimo es que usted caiga en cama, porque estamos neceando. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo tuvo que ser sujetado de una forma inmediata, así. Le apareció una luz potente. Hay algo bien sorprendente en Pablo, hermano. ¿Sabe con quién aprendió Pablo? Con el mejor de los mejores maestros de la ley, Gamaliel. Le enseñó Torah, le enseñó toda la ley judía, todos los mandamientos. Le enseñó quién era Dios, por qué era Dios. Y Pablo sabía perfectamente todo lo que le habían enseñado en relación a la letra. Pero Pablo no conocía
y se le aparece esa luz. Él traía cartas y traía autorización para matar cristianos y para colgarlos en las sinagogas y para meterse a sus casas y sacarlos de los cabellos y de los pies arrastrando y arrastrarlos con los caballos. Tenía la autorización de hacer lo que él quisiera, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero mire cómo viene la sujeción. Le aparece una luz muy fuerte, muy potente, a mediodía, de tal manera que el caballo en el que venía repara y él se cae del caballo y aquella luz le da directamente en los ojos. Pero hay una expresión que Pablo hace. ¿Quién eres, Señor? No conocía a Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo más gráfico de dar coces contra el aguijón, si usted ve en el diccionario, dar coces es tirar, es como los animales, tirar patadas para atrás. Y el aguijón, ponga aquí una varilla puntiaguda, y póngase a darle de coces así. Es una locura. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tienes que ser sujetado. Amén. ¿Cuántos quieren ser sujetados? Amén. Todavía lo voy a pensar. No, hermano, si ya entra al lugar de soledad, va a tener que ser sujetado. Hermano, ¿quiere decir algo, hermano Alejandro? Amén, gloria a Dios. Yo sí quiero ser sujetado. A ver, levanten su mano los que quieran ser sujetados. La piensa como... Lea el verso 25 nuevamente. Y cuando aquel varón vio que no podía con él, tuvo que descoyuntarle. A ver, léalo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchó. Una parte muy sensible, el muslo, donde pues ya tiene que arrastrar la pierna. Es, hermanos, cuando nosotros verdaderamente Dios nos tiene que sujetar. El que nos va a sujetar es Dios. ¿Quiere ver el rostro de Dios? ¿Quiere ver el rostro de Dios? Y lo que fue para Jacob Peniel lo tiene que ser para nosotros. Si queremos ver el rostro de Dios. Muchos no quisieron la sujeción. Muchos se rebelaron contra la sujeción. Datán y Coré fueron los primeros. Caín se rebeló contra la sujeción. Y Dios mismo lo quiso sujetar, y Dios mismo le puso una marca, y él dijo: grande es mi castigo y no lo voy a poder soportar, así que mejor prefiero ser errante por la tierra, y nunca más no quiso la sujeción. Cada uno de los personajes de la Biblia que nos marca como Saúl: ciertamente Jehová te ha ordenado esto, hoy hubieras confirmado el reino para siempre en tu familia, pero no quisiste. Hay cosas y hay actos que vamos a hacer hoy, hermanos, que van a tener un efecto para nuestras generaciones si Cristo no ha venido. Pero lo que hagamos hoy en sujeción, hermano, tenemos un dolor y pensamos que es inmediatamente correr al doctor. No, tenga en cuenta, porque es inmediatamente. No he sujetado mi carne, no he sujetado mis pasiones, no he sujetado mis deseos, no he sujetado mis sentimientos. Le doy rienda suelta, pero declaro que quiero ver a Dios. ¿No declaramos eso? ¿No declaramos eso? Y cuando nos viene la sujeción tampoco queremos, entonces no estamos de acuerdo con Dios. Y lo que fue Peniel para Jacob y es para nosotros hoy un lugar de soledad, un lugar de sujeción. Hermano,
si tenemos, esto es, hermanos, una cuestión a veces, porque es de muchas formas, es una cuestión a veces incomprensible y Dios nos puede llevar a una sujeción. Al apóstol Pedro, el Señor Jesús le dijo: mira, Pedro, cuando eras joven, tú solito te ceñías e ibas a donde querías, pero a partir de ahora, otro te seguirá y te llevará a donde no quieras. Hablando de la forma en que el apóstol Pedro iba a morir, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, dice: a fin de que yo no me envanezca, Dios me ha puesto en prisiones, Dios me ha puesto en cadenas, soy el apóstol encadenado, casi toda su vida se la pasó en la cárcel, hermano, a fin de que yo no me envanezca, pero también para que repose sobre mí la gracia de Dios. No lo alcanzamos a entender mientras nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero cuando estamos en el lugar de soledad y cuando estamos ya en el lugar de la sujeción, entonces Dios empieza a obrar. Y esa es la obra de Dios en nosotros. El capítulo 28, 29 y 30 de Isaías que leíamos el domingo dice: para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. No opera conforme nosotros pensamos, no opera conforme nosotros queramos. Esa sujeción de Jacob le trajo una bendición poderosa para confirmar la voluntad del Padre y para que él fuera ya del linaje y sobre de él recayera el nacimiento del Mesías, del pueblo de Israel. Si usted ve las decisiones de Dios, porque no crea que porque son familiares. El Señor dice: amé a Isaac y aborrecí a Ismael. ¿Y qué eran ellos? Hermanos. Aborrecí a Esaú y amé a Jacob. ¿Y qué eran ellos? Y eran gemelos, eran mellizos. ¿Sí, hermano? Para que vean que la salvación es totalmente individual. No tiene relación con situaciones consanguíneas, o porque soy hijo de pastor, porque soy esposo de pastor, porque mi papá es pastor, o porque mi hermano es pastor, o porque mi tío es pastor. No tiene nada que ver con eso. Dios ama a los que le buscan. Dios ama a los que guardan su palabra. Amén. ¿Por qué? Imagínense, le dice Dios a Abraham. Escuche eso. Muchos van a decir: porque era el hijo de la promesa. Siempre he escuchado eso. ¿Por qué le dice Dios a Abraham: entrégame a tu hijo Isaac, tu único? No toma en cuenta a Ismael para nada. ¿O sí lo toma en cuenta? No. Entrégame a Isaac, le dice, tu único hijo. Y Abraham ya había tenido otro hijo con Agar. Pero Dios no toma en cuenta a Ismael, aunque Dios le da una promesa muy grande a Ismael por medio de su mamá Agar. Pero no toma en cuenta a Ismael, sino toma en cuenta a Isaac y le dice: entrégame a Isaac, tu único hijo. La sujeción, hermanos, es parte de la predestinación. Somos seleccionados de parte de Dios. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta verdaderamente. Pero tenemos que ser sujetos. Y no peleen con Dios. No peleemos con Dios. Dios es santo. Y a veces creemos: ¿cómo es posible? Dice que al que mucho se le perdona, mucho se le va a pedir. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Amén, hermano. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Entonces, si
llegas al lugar de la sujeción, una hermana un día vino y le dijo a mis hermanas, a la hermana Séfora y a la hermana Noemí, a mi mamá, hablando de sujeción física: no, hermanas, este año me sujetan, este año me sientan ya, hablando de que ya se iba a casar. Es decir, este año ya me aplatanan a mí, ya no me puedo mover, ya no puedo ir a donde yo quiera. Hoy le estoy aprovechando porque todavía no me caso, pero este año me sientan, este año me sujetan. ¿Hablando de qué? Pues de que se iba a casar, y hablando de que se tenía que sujetar ahora a un varón. Entonces, hermanos, a veces nosotros actuamos en un libertinaje, no actuamos en la libertad de Cristo, actuamos en un libertinaje. Pero el Señor hoy nos dice que lo que fue Peniel para Jacob, lo es hoy para nosotros. Primero, un lugar de soledad, y luego un lugar de sujeción. Y el último, en el versículo 26, hermanos, nos tendremos que volver suplicantes. Es el lugar de la súplica, es el lugar del Getsemaní, es el lugar donde el Señor Jesús recibió. Tenga en cuenta eso, cuando el Señor Jesús entró al Getsemaní, y dice que su agonía tornaba el sudor de su rostro como gruesas gotas de sangre. Y su agonía es porque él estaba recibiendo de parte del Padre la revelación de todas las cosas que le iban a hacer y todas las cosas que iba a pasar. La carta a los Hebreos dice que él, con su temor reverente, suplicó al que lo podía librar de la muerte, pero también no quiso ser librado. Tiene un momento de súplica, el lugar de la súplica. ¿Quiere ver el rostro de Dios? Tiene que ir al lugar de la súplica. Dice el verso 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Déjame porque ya viene el alba. Quiere decir que el varón ya tenía que retirarse, pero viene una súplica: no te voy a dejar ir, no te voy a soltar. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas. Dígale gracias. Ahora se vuelve suplicante. Ya no está discutiendo, ya no está alegando. El varón le dice: pues haz lo que quieras, ya. No. Yo quiero que me bendigas. Y le bendijo allí Dios. Y por eso le puso a aquel lugar Peniel, rostro de Dios. En algún momento en nuestra vida espiritual tendremos que llegar, hermanos, desde los jóvenes. Los jóvenes se acercan diciendo: ¿yo puedo ver el rostro de Dios? Sí, claro. Y más, hermanos, de verdad, la adolescencia, precisamente por ser adolescentes, en el que todo nos falta, en el que no entendemos a nadie y nadie nos entiende, en el que no podemos saber nada de la vida todavía. Esa es la hermosa oportunidad que tenemos para ver el rostro de Dios. Todas nuestras ansiedades, todos nuestros anhelos. Yo le decía a mi hijo Rafael: estás en los bellísimos 16 años. Yo recuerdo mis 16 años como la etapa más hermosa de mi vida. Mis anhelos, mis ilusiones, mis sueños, mis proyectos, mis ganas de vivir, mi deseo de salir adelante. Era una lucha constante y realmente en la vida espiritual guardarme en santidad, guardarme en limpieza, guardarme en pureza y servir al Señor fue una de las cosas más bellas para mí en mi vida. Yo le digo a los jóvenes hoy: hermano Mario, 16, 17 tienes, ¿verdad? 17 años. Una etapa. ¿Cuántos recuerdan sus 16, 17 años, amigos? ¿A poco no son los hermosísimos años dorados de la adolescencia?
son lo más bello. ¿No lo recuerdan, hermano? ¿Verdad? ¿Bonitos o cómo los recuerdan? Muy agradables. A veces el hecho de disfrutar a veces cosas que ni son de uno, pero dicen, no, la mente vuela en esos años, la mente tiene... Hermanos, es un idealismo positivo, es un idealismo muy bueno, ese era. Es un idealismo que si lo llevamos a las plantas de Cristo, es un idealismo que si estos jovencitos llevaran ese idealismo, son los años del idealismo, son los años de la búsqueda de la independencia, son los años de la búsqueda de la libertad, son los años de la búsqueda de la superación, son los años de la búsqueda de dominar al mundo entero. Es un idealismo poderosísimo, como humanos así lo sentimos, pero si eso lo llevamos a los pies de Cristo para ver el rostro de Dios y llegar a esa soledad, llegar a esa sujeción y llegar a ese momento de súplica. Amén. Amén. Decía de Dios el hermano Crispín a los jóvenes: el día que ustedes sientan que cumplen años y que ese día es muy bonito, lo único que pueden pedir al Señor como un regalo, porque sabe que le podemos pedir un regalo al Señor. Si nadie te da un regalo del Señor, tú dame un regalo. Dame un regalo especial. Dame mi patria. Dame mi ciudad. Y Dios los va a levantar poderosamente. Ser luminares, brillar, levantar la bandera del Evangelio, levantar la bandera del sacrificio de Cristo, predicar la salvación a las almas perdidas. No puede haber otra pasión más grande que arda en los corazones y en la vida de los jóvenes que el llevar el mensaje poderoso de la salvación. Si muchos se vuelcan tras el comunismo, muchos se vuelcan tras el ateísmo, muchos se vuelcan tras filosofías huecas, que los hijos de Dios de verdad se entreguen por completo en esa pasión y en ese ardor por la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, en lugar de la súplica. No te voy a dejar hasta que me bendigas. De estar peleando con Dios a volverse suplicante. Déjame ir porque ya raya el alba. No te voy a hacer entender, estás de necio, estás de terco, estás pensando solo en ti. Mira, hermanos, si algo debemos aprender en nuestra oración, antes de pedir por mí, antes de pedir por mi necesidad, antes de pedir por mi enfermedad, antes de pedir por mi falta de dinero, antes de pedir por mis faltas o por lo que yo no tengo, tengo que aprender a pedir por los demás. Amén. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a los jóvenes, mis hermanos varones que están laborando, bendíceles, fortaléceles. Ese es el principio de la súplica. Ese es el principio de la súplica. Antes de que pida yo por mí. Cuando Jacob entendió eso y Dios le cambia su nombre, bien, ahora va a ser cambiado tu nombre, porque él alcanzó a entender eso. El apóstol Pablo habla de eso. Diga gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Y voy a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Oseas. No lo busque, solo escúchelo, pero se lo voy a dar como referencia. Oseas 12:4. Y con esta porción tenemos que comprender lo que Peniel fue para Jacob y lo que es para nosotros. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Y allí habló con nosotros. Amén. Se lo voy a volver a decir. Se lo voy a volver a leer. Desde el verso 2.
Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y justicia, y en tu Dios confía siempre. Amén. Gloria a Dios. Lo que el rostro de Dios fue para Jacob, y lo que es hoy para nosotros. ¿Quieres buscar hoy el rostro de Dios? ¿Quieres conocer el rostro de Dios? Entra al lugar de la soledad. Entra al lugar de la sujeción. Entra al lugar de la súplica. Y podrás tener un encuentro cara a cara con el Dios vivo. Amén. Solo el que desee, hermano. A veces queremos, los que estamos aquí, queremos que todos sientan lo que se siente aquí, pero no todos lo pueden